ordenadores cuánticos autocorregibles, haciendo énfasis en los nuevos aspectos físicos. Quiero introducir el concepto de ser autocorregible como una manera de saltar la barrera que uno tiene para construir un ordenador cuántico que sea con una capacidad de cálculo superior a un ordenador clásico. Hay una barrera que queremos franquear para poder conseguir a ordenadores cuánticos que sean no pequeños prototipos, sino ordenadores realmente competitivos, que compitan y ganen a los ordenadores clásicos. Entonces, la idea que quiero lanzar es que la propiedad de ser autocorregible es una buena propiedad para conseguir eso. Y más que hacer énfasis en aspectos de ciencias del cómputo, lo que voy a hacer es conexiones con nuevos aspectos físicos que da lugar a este tipo de nociones de corrección de errores en ordenadores cuánticos. El seminario lo he planteado de una manera muy conceptual, conceptos lo más claros posibles, sencillos y resultados. Y entre medias hay detalles técnicos que me voy a saltar porque no es el propósito, no he enfocado de esta manera el contenido de mi seminario. Estas son mis coordenadas y si alguien está interesado a posteriori en la charla, o bien si alguien quiere contactarme, pues podré comentarles sobre este tipo de aspectos. Este es un logotipo muy madrileño de una función de ondas que utilizamos en la Facultad de Físicas para el grupo de computación cuántica que tenemos allí. Antes de nada me gustaría dar las gracias al profesor Alberto Galindo por su amable invitación y a la sección de Físicas y Químicas de la Real Academia de Ciencias. Para mí siempre es un placer que le inviten uno a dar una charla para hablar de lo que uno trabaja, pero en sí, si además es la Real Academia, pues para mí es un privilegio y además un honor. Así que le doy las gracias por esta amable invitación y lo que voy a hacer es, primero, por cuestiones para presentarme un poco, completar lo que ha dicho el profesor Galindo. En la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense tenemos un grupo de información cuántica y una de las actividades que hacemos regularmente desde hace ya unas 7 ediciones es dar un curso de máster en Física Fundamental dedicado a información y computación cuántica, donde muchas de las nociones básicas que voy a utilizar aquí pues se explican y actualmente está en marcha y actualmente pues el profesor Galindo está dando este curso. Tengo que mencionar patrocinadores que obligan a... Este es el consorcio del cual hablaba el profesor Galindo, son un nodo de 5 grupos, 5 nodos con 5 grupos de investigación en información cuántica en Madrid y un nodo de un laboratorio de supercomputación que está financiado por los proyectos de la Comunidad de Madrid para 4 años con fondos de la Comunidad de Madrid y europeos, y es un desafío para crear un tejido de conocimiento e investigación en torno a la información y computación cuántica. Si para actividades que estamos desarrollando, que hemos desarrollado ya y que vamos a poner en marcha, estamos poniendo en marcha, pues en la página tenemos un sitio dinámico, el quaimad.org, donde uno puede ver información de las actividades y de los grupos que estamos involucrados y sus conexiones internacionales. Y con esto cierro el preámbulo y me voy a ceñir a la estructura del seminario que he planteado. Lo primero que voy a argumentar es por qué es interesante la búsqueda de un ordenador cuántico, por razones, no solamente por razones de interés científico, sino por algo que es inevitable, como vamos a ver. Y los aspectos físicos que quiero resaltar es la conexión con teorías que aparecen en física teórica, teorías fundamentales como teorías Gauge, modelos de spines, tanto clásicos como cuánticos, que aparecen cuando uno analiza el problema de construir un ordenador cuántico que sea competitivo, que sea escalable. Cuando se habla de ordenador cuántico escalable, suele haber un malentendido cuando se considera escalable, porque hay gente que piensa que un ordenador cuántico escalable tiene que ser tan grande como este de aquí. Y no es necesario que sea así. Un ordenador cuántico basta que uno tenga un motor cuántico dentro de un cierto tamaño, ahora diré unos números, para conseguir batir a un ordenador clásico y de una manera clarísima.
Entonces, me gustaría introducir una clasificación de ordenadores cuánticos de acuerdo al criterio de su protección respecto de errores. Uno va a ser el desprotegido y luego voy a comentar cómo se pueden proteger los ordenadores cuánticos de manera externa o lo mejor que en mi opinión es posible, es de manera interna, que es equivalente, es sinónimo de autocorregible. En inglés es self-correcting, en español la palabra que he utilizado es autocorregible. Y justamente este camino es lo que va a servir de guía para mi seminario. Entonces, en la búsqueda del ordenador cuántico, per se, pues de acuerdo con el nivel de complejidad respecto de la protección respecto de errores, uno puede plantear un ordenador ideal, desprotegido, que funcione sin tener en cuenta los errores que inevitablemente va a tener, bien porque operaciones que uno hace desde fuera, y esas operaciones lógicas siempre van a tener errores, las medidas que uno va a hacer en una computación cuántica también van a tener errores, y el ambiente también va a servir un error sobre una fuente de errores sobre el sistema. Y este ordenador, el clásico, es el fruto de un desafío de haber conseguido construir un nuevo estado, una nueva tecnología basada en la del silicio, y gracias a eso hemos conseguido algo que sea tan competitivo como esto clásico. Lo que quiero hacer énfasis en los aspectos físicos en este título es que para encontrar un ordenador que sea internamente protegido, que significa que él mismo se corrija el error cuando se produce, y no sea externamente protegido, que significa que lo curamos desde fuera, pues entonces lo que hay que buscar es una nueva fase de la materia, una nueva fase cuántica de la materia con propiedades que los investigadores en este campo están estudiando, y entonces justamente esa nueva fase cuántica de la materia es la que sustituirá a la tecnología del silicio. O sea, lo que quiero, uno de los mensajes que quiero mandar es que para construir un ordenador cuántico escalable no se trata de un problema de arquitectura, de ingeniería, no se trata, todavía necesitamos conocer más fundamentalmente las cosas para poder construirlo, si queremos que sea grande y competitivo. No basta con coger y hacer una arquitectura más ingeniosa que otra. Eso no nos va a librar de solventar los problemas de los errores, que además los errores cuánticos, a diferencia de los clásicos, son más diabólicos, y veremos cómo hay que tratarlos para curarlos. Entonces, el ordenador cuántico desprotegido ha dado lugar a distintos modelos de computación cuántica. Es decir, una cosa muy fructífera y es muy buena señal de que la computación cuántica realmente es algo que en un momento dado eclosionará en algo experimental y escalable, es el hecho de que existen varios modelos de conseguir procesar información de manera cuántica. El primero es la máquina de Turing cuántica, que fue introducido en el año 85 por Deutsch, culminando trabajos anteriores y ideas muy fundamentales de Feynman, entre otros. Después, del 85 al 95, se definió lo que es el modelo cuántico circuital, que es un modelo de puertas lógicas concatenadas formando un circuito, y esas puertas lógicas, a diferencia de las puertas lógicas que hay aquí en este ordenador clásico, son puertas lógicas cuánticas, se representan por operadores unitarios, son reversibles, y lo que dan lugar es a un paralelismo cuántico que explota la eficiencia de esta máquina de cálculo de una manera, en principio, exponencialmente más eficiente que un ordenador clásico. Luego hay que medir y puede haber pérdidas de eficiencia, pero si uno es astuto haciendo programación cuántica, pues puede conseguir más rapidez de cálculos. Aquí han contribuido una serie de personas, Di Vincenzo, Ecker y más personas, y este es el modelo cuántico circuital, que es muy interesante porque da lugar a algo que es muy cercano a las personas que trabajan en informática, en ciencias del cómputo. En el año 97 hubo una propuesta de hacer computación cuántica basándose en aspectos topológicos, en aspectos globales, de guardar, de codificar información. Tiene dos versiones, una que está basada en propiedades del estado fundamental de sistemas físicos cuánticos, estos puntos de aquí los explicaré, son como espines, o bien se puede hacer computación cuántica, puertas lógicas, también actuando no con el estado fundamental, sino con las excitaciones y haciendo operaciones de entrelazamiento físico, braiding en inglés. Esto fue en el año 97, lo propuso un ruso, Kitaev, y pasó desapercibido hasta años después, hasta el 2003 o así, y de hecho la eclosión fue a partir del 2005, porque esto es una vía para combatir errores, esta es una buena vía para combatir errores.
Y hay más propuestas, por ejemplo, propuestas basadas en hacer computación basadas en medidas, que lo propusieron en el año 2000 Rausendorf y Briegel, o propuestas basadas en propuestas de computación cuántica basadas en domar la disipación y utilizar la disipación para beneficio propio de la computación, que esto lo han propuesto Cirac y colaboradores. Incluso esta tabla de aquí no es exhaustiva, se podrían poner alguno más, pero todos estos modelos son equivalentes entre sí y básicamente yo los que voy a utilizar es el 2 y el 3 en mi charla. Entonces, el modelo circuital tiene 4 pasos. El primer paso lo que uno tiene es un n-qubit. El qubit es la unidad cuántica de información, un sistema de 2 niveles cuántico, puede ser el estado fundamental y uno excitado, o un spin un medio, o las 2 polarizaciones de un fotón, o 2 niveles dentro de un átomo, etc. Lo que hace uno es preparar un estado inicial como un registro cuántico, inicializando todo a cero para poder actuar de manera sistemática a posteriori. Después ejecuta uno un circuito, que es un conjunto de puertas lógicas que actúan sobre estos qubits, transformando la información aquí y haciendo un estado que en general estará entrelazado y haciendo operaciones masivamente paralelas a través de puertas lógicas, que tiene que formar un conjunto universal. Universal significa que cualquier trabajo, cualquier tarea que yo quiero realizar, la puedo descomponer en una concatenación de estas puertas universales, de este conjunto elemental. Y al final, es típico de la mecánica cuántica, uno tiene que medir en la base computacional y obtener un resultado. Ese resultado es el resultado, por ejemplo, de un algoritmo de búsqueda, como en Google, pero hecho en un ordenador cuántico, o la factorización de un número entero en primos para romper una clave, etc. Todo esto es ideal. O sea, en todo esto la preparación es ideal, se supone que no hay errores, la ejecución de estas puertas lógicas se supone también es sin errores, y la medida en la base computacional también se supone que es sin errores, y además no hay descoherencia con el medio ambiente. Como una imagen vale más que 1000 palabras, pues lo que he dicho ahí se puede ver en esta imagen. Estos son los qubits preparados inicialmente en el estado spin hacia arriba, por ejemplo, y luego se van haciendo interactuar con unas puertas lógicas de un conjunto universal hecho por puertas lógicas de un qubit o puertas lógicas de 2 qubits, como es la CNOT, la puerta con negación controlada. Se va haciendo circuitería cuántica, lo cual va provocando que se va procesando información, y al final, cuando uno cree que el algoritmo está ya ejecutado, se mide la base computacional, aquí está puesto con un aparato antiguo, un Stengerlach, y al final se saca la información. Bueno, lo que está escrito aquí es una de las cosas que se enseña, se ha venido enseñando de los años 60 en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense, dentro de la visión moderna de la mecánica cuántica, en la cual contribuyó el profesor Galindo y bueno, lo que hemos aprendido durante los que hemos estudiado en la Facultad de Física, la formación de física cuántica que hemos obtenido. Lo que he hecho aquí es darle una visión de información cuántica a algo que se llama la evolución cuántica de un sistema físico, de un sistema cuántico en mecánica cuántica. Lo único que está hecho aquí es darle una pátina de información cuántica, pero esto mismo se explica en cuarto, justamente con esta visión de evolución temporal de un sistema cuántico. Bien, aunque el ordenador cuántico desprotegido no es posible escalarlo, es decir, lo que sucede es que debido a estos errores y la descoherencia con el medio ambiente, el número de qubits que uno puede mantener en una superposición coherente es muy pequeño. Sin embargo, ha dado lugar a nueva física, que es muy importante, y la primera implementación propuesta de implementar esto físicamente fue la trampa de iones. Esto es un ejemplo de una trampa de iones de tipo Paul, con 4 iones que están ahí sustentados y sobre los cuales con láseres externos se puede actuar y hacer procesado de información, como decía antes. Esto lo hicieron en el año 95, la propuesta teórica para hacer el experimento, Cirac y Zoller, y es el origen de todo, es decir, todas las propuestas experimentales que vinieron después pues beben de esta propuesta. Esta propuesta no es una propuesta particular solamente en un esquema de trampas de iones, sino que contienen lo genérico que debe tener toda propuesta de realizar físicamente un ordenador cuántico. Es decir, que no sabemos al final si en el futuro el ordenador cuántico se hará con una trampa de iones, pero independientemente de cómo se haga, digamos, el trabajo seminal que hay aquí nos dice los aspectos genéricos para llevar a cabo esa experimentación. Y justamente después de esto se hicieron experimentos para comprobar justamente las
las puertas lógicas que digo anteriormente, y empezó a desarrollarse otras plataformas para implementar aspectos de computación cuántica y de información cuántica, como la llamada cavidad Quantum Electrodynamics, o, por ejemplo, las redes ópticas, que son redes cristalinas, pero en vez de hecho de un cristal de un sólido, están hechos con cristales, entre comillas, redes de luz, redes hechas con láseres, y ahí se ponen en átomos neutros, en este caso son neutros, no son iones, y jugando con las alturas de esos potenciales y las intensidades de la luz, se pueden generar interacciones entre esos qubits, entre esos átomos, y modelar, hacer computación cuántica en principio, y además hacer otro tipo de modelación. Más plataformas pues han seguido surgiendo, como qubits superconductores, que es tratar de utilizar la electrónica superconductora para implementar puertas lógicas cuánticas, o bien hacerlo con quantum dots, o de aquí puede haber pues, una ristra interminable de propuestas basadas cada una en una cierta plataforma. El problema es que estos ordenadores están desprotegidos, y el problema es que no podemos escalarlos hasta un tamaño que sea competitivo para hacer cálculos que batan a un ordenador clásico. Aunque estamos seguros desde el punto de vista teórico que hay ejemplos, algoritmos y tareas que son mucho más eficientes en un ordenador cuántico. Y eso es una de las razones fundamentales para construirlo. Un ordenador cuántico es la máquina coherente más fuerte que hay. O sea, si un láser, por ejemplo, es una máquina que trabaja con la coherencia de la luz, un ordenador cuántico es la máquina más coherente que hay. Y si alguien pregunta para qué sirve un ordenador cuántico, pues que nos lo den, que teniendo esa máquina a mano, seguramente que trabajando con ella vemos cosas que ahora mismo es imposible, no caemos en la cuenta, aunque sí que tenemos nociones teóricas para decirnos que sí que hay tareas que son más potentes, más rápidas de hacer que con una máquina clásica. Pero es muy posible que todavía no sepamos cuál es toda la potencialidad de este tipo de máquinas. Esa es una razón básica, fundamental para construirlas. Y luego hay otra razón. La otra razón es que es inevitable toparse con un ordenador cuántico. Queramos o no lo queramos, nos vamos a tener que topar con él. Aquí tengo cuando estaba preparando el seminario, puse que el mayor supercomputador del mundo estaba en Los Álamos. Esta es una fotografía de una sala enorme donde hay rackets, donde están guardados. Esto es una granja de procesadores que están conectados en paralelo. Y bueno, recientemente acaba de salir una noticia que los chinos han construido otro un poco más grande que este, utilizando procesadores americanos, pero aunque esa nueva actualización del superordenador más grande que hay en el mundo no invalida el siguiente argumento. Por muy grande que sea este ordenador y sirve para hacer cálculos, para modelar pues, procesos de cambio climático, diseño de medicamentos, simulaciones de reacciones nucleares, etcétera, grandes cálculos. Bueno, para que veamos lo pequeño, o sea, a pesar de que esto parece que es un maquinón enorme, desde el punto de vista cuántico, todo este ordenador equivale a 42 qubits, es decir, toda su capacidad es como 2 elevado a 42 bits de información, y 42 no es nada. O sea, cuánticamente 42 spines es que no es nada. Entonces, desde un punto, la hoja de ruta para construir un ordenador cuántico hay 3 pasos. Uno es simulaciones clásicas asistidas por mecánica cuántica. Eso es una cosa que se está haciendo ya. Pero eso no es suficiente. Hay problemas que ni siquiera de esa manera se pueden encontrar una solución. Problemas que son interesantes para un físico. Entonces, en el camino para llegar a un ordenador cuántico lo que decía antes es que no necesito algo del tamaño de este ordenador, no necesito un número de qubits del orden del número de Avogadro. Algo como 1.000.000 de qubits, 2 elevado a 1.000.000 de qubits, eso ya daría un poder inmenso. O sea, podríamos hacer cálculos que un ordenador clásico jamás, sería imposible que lo hicieran, ni juntando todos los que hay en el mundo en muchos años que puedan venir. Pero una observación importante es que en el camino que vamos de aquí hasta aquí hay un paso intermedio que va a ser muy, muy, muy importante, y también trabajamos en la Complutense en ello. Es la simulación
la simulación física de sistemas cuánticos. Hay sistemas cuánticos en los cuales, en vez de hacer un ordenador cuántico universal, se hace una simulación cuántica en un sistema cuántico, pero solamente es profeso, para solamente tratar de ver si un determinado sistema, un determinado modelo es bueno para describir un sistema físico. Por ejemplo, el problema de la superconductividad de alta temperatura es un problema que está abierto. No se sabe cuál es el hamiltoniano, el que rige las interacciones, el mecanismo de formación del estado superconductor de alta temperatura. Si uno puede coger, por ejemplo, una red óptica, simular un candidato hamiltoniano para describir la física que supuestamente daría lugar a la high TC, pues entonces uno podría conseguir, uno podría utilizar la simulación cuántica como una especie de navaja de Ockham, es decir, un filtrador, uno iría poniendo modelos, y iría probando, y iría descartando muchos que ahora mismo no se pueden descartar porque a nivel con un ordenador clásico no se puede saber si un candidato para resolver un problema físico pues es el correcto o no. Y para hacer eso no es necesario ni siquiera llegar a 1 millón, del orden de 1000 qubits ya tendríamos suficiente para hacer nueva física. Y de hecho, la razón que hay aquí es que para hacer esto no es necesario hacer corrección de errores. Los errores no es necesario tenerlos en cuenta. Bien, entonces voy a pasar a comentar qué es un error, cómo se provoca, qué es un error en un ordenador cuántico, cómo se provoca y cómo se cura. Entonces, primero históricamente voy a empezar comentando qué es un ordenador cuántico donde la protección es externa. Y por externa significará que es inevitable que se produzcan errores en los ordenadores, y aquí en este ordenador se están produciendo errores continuamente, lo que pasa es que es suficientemente estable para no darnos cuenta. Como una pequeña nota histórica, me gusta mencionar a un físico, Rob Landauer, que estaba en IBM, y en el año 95 él tiene una carrera en materia condensada, ha hecho contribuciones fundamentales en teoría de la respuesta lineal, en transporte, etc. Y además es uno de los impulsores de la información cuántica. Él es uno de los que se le atribuye la frase famosa de que la información es física, y si hay física cuántica, pues ¿por qué no hacer información con física cuántica? ¿Por qué no coger registros cuánticos para trabajar con ellos? Entonces, él es una persona que, estando dentro del campo de la información cuántica, mandó una advertencia diciendo que, ojo, y lo hizo en el año 95, justo un año después de que Peter Shor sacara su famoso algoritmo de factorización. Y dijo, ojo, que los trabajos que se están haciendo ahora en computación cuántica pueden no servir para nada si no se tienen en cuenta los efectos de los posibles ruidos y de los errores que se pueden producir al fabricarlos y al operar sobre ellos. Entonces, este tipo de advertencia se puede poner sistemáticamente en tres apartados que voy a hacer a continuación, y lo que es interesante es que una persona que estando dentro, este tipo de crítica es constructiva y muy valiosa, porque mandó un mensaje muy claro de que realmente faltaba algo en esos modelos ideales que he puesto antes de computación cuántica. Y ese algo, esto realmente al principio parecía los errores cuánticos, vamos a ver que son bastante peliagudos, y al principio se pensaban que eran muy difíciles o imposibles de corregir teóricamente. Sin embargo, Peter Shor, el mismo del algoritmo de Shor, cogió el toro por los cuernos, y la mejor manera de tumbar esta objeción es poner un ejemplo concreto donde todas las objeciones que están puestas aquí desaparecen. Y es lo que se llama el código cuántico de corrección de errores de Shor, de 9 qubits. Entonces, lo comento. Clásicamente, la manera que uno tiene para evitar errores una de las técnicas muy habituales es utilizar redundancia, es decir, uno manda un mensaje y lo repite varias veces, y al repetirlo, si ocurre algún error en alguno de los mensajes que se envía repetidos, pues con la regla del voto de la mayoría lo va corrigiendo. O sea, es decir, que uno coge el bit o 0 o el 1, hace n copias y lo manda por un canal ruidoso desde un extremo hasta otro. En un extremo puede estar Alice, en otro Bo, o Alicia en español, Benito en español, y si tenemos, por ejemplo, un canal que tiene una probabilidad P de que el 0 se convierta en 1 y viceversa, el 1 en 0, esto lo que se llama es un bit flip, un error de tipo cambiar 0 por 1,
Pues entonces, si con esta codificación basada en copiar varias veces la información, uno puede conseguir que si la tasa de error es suficientemente pequeña, en este caso 1 medio, pues le compensa hacer la repetición, la codificación por repetición, aquí está hecho con 3 copias, le compensa para batir este ruido que hay en este canal. El problema de los errores cuánticos es que son más diabólicos. Al principio estos son los 3 problemas que más o menos tenía en mente Landauer y que Shor batió con su código. El primero es que se pensaba que en la redundancia clásica que he visto anteriormente, esta de aquí, se pensaba que implicaba violar el teorema de no clonación. Otro de los problemas que se vislumbraba es que si bien existen errores de tipo cambiar el bit, de pasar de 0 a 1 y viceversa, estos tienen errores clásicos, son estos de aquí, tienen análogo clásico. El problema es que existen errores de fase también cuánticamente. Errores del tipo un estado 0 pasa al estado menos 0 debido a un error. Y menos 0 no significa 0, menos 0 es menos con un estado cuántico 0 delante. Entonces eso es un error que además, si aparece posteriormente en la computación, va a dar lugar a fases equivocadas dentro de la computación cuántica y van a ser errores que se van a propagar por toda la computación. Luego estos errores se veían en principio como bastante diabólicos y nuevos y un poco aterrorizaban. Y por otro lado, otra de las cosas novedosas en el procesado de información cuántica es que nosotros, si codificamos información cuántica en un sistema cuántico, no podemos medir directamente sobre él para sacar información, porque eso perturba el estado, como bien sabemos en teoría de la medida en información cuántica, y es un reflejo del principio de intermediación de Heisenberg. Luego, entonces, hay que arreglarlo para sacar información de qué tipo de error ha ocurrido y dónde ha ocurrido sin perturbar el estado que está codificado cuánticamente. Luego, estos eran 3 barreras que en principio parecían bastante duras de batir teóricamente, estoy hablando a nivel teórico. Bueno, pues Shor en el mismo año 95 cogió el toro por los cuernos y presentó una manera de codificar utilizando puertas lógicas CNOT y qubits auxiliares, de tal manera que no se violaba el teorema de no clonación porque se utilizaban estados ortogonales. El ruido podía introducir errores, pero utilizando medidas indirectas a través de qubits auxiliares, podía saber dónde había ocurrido un error después de haber pasado la información por el canal ruidoso y corregirlo con ciertas operaciones a posteriori que se actuaban en ciertos sitios dependiendo del error que se haya detectado. Y al final, en el otro extremo, Benito descodifica lo que ha mandado codificado Alicia. Es decir, que concretamente el algoritmo de Shor por dentro pues, tiene un aspecto como el que tenemos aquí, se codifica un qubit en 9 qubits y está preparado para que, si aquí tengo un estado arbitrario, se recoja aquí después de todo este proceso de ruido cuántico. ¿Y qué ha pasado con los errores cuánticos, genuinamente cuánticos de tipo fase, estos diabólicos que decía antes? Pues Shor utilizó un hecho que era conocido y que nadie se había dado cuenta, y es que utilizando una puerta lógica de Hadamard, que es una rotación de 45 grados en el espacio del qubit, uno puede cambiar un error de tipo bit flip en un error de tipo phase flip, cambiar la fase. Y entonces el argumento es: utilícese estas puertas de Hadamard, estas puertas lógicas de rotación, para rotar, hacer la misma operación que como si fuese un bit flip y luego volver a rotar para atrás. Y ese es el origen de estas puertas que hay aquí. O sea que, en definitiva, a nivel teórico se puede hacer la corrección de errores y soslayar, o sea, batir estos tres problemas que planteaba Landauer. Desde un punto de vista analógico, se puede pensar que la corrección de errores se parece mucho a la medicina y los errores son como una enfermedad. De hecho, más que una enfermedad, es una epidemia. Es decir, en el ordenador no solamente ocurren errores, sino que además los errores, cuando uno quiere corregirlos, mete errores al tratar de corregirlos. Entonces eso da lugar a una epidemia, se va propagando los errores y lo que tiene que hacer uno, si uno quiere hacer corrección externa, es parar la propagación de esa epidemia. Y tiene que aplicar medidas y operaciones cuánticas para parar esa epidemia, y la cuestión es saber si es posible parar esa epidemia o no, y eso vamos a ver cuándo es posible y cuándo no.
De hecho, en la detección de errores se utiliza una palabra como es el síndrome, que está heredada, está tomada de la medicina, y la corrección de errores, esos operadores que se aplican después para corregir los errores una vez detectados, pues son como las medicinas. Lo único que sucede es que no podemos tocar al enfermo cuánticamente, porque si lo tocamos lo perturbamos, entonces necesitamos qubits Ancila para hacer operaciones indirectas, desde el exterior y sacar información de forma indirecta. Entonces, este problema dinámico de los errores, es decir, que uno corrige errores, como he mostrado anteriormente de manera esquemática, pero al meter errores la cosa se complica, porque, al corregir errores, al hacer medidas sobre los errores, las medidas pueden ser a su vez erróneas, con lo cual tenemos un proceso dinámico que tenemos que saber si es posible, si es posible al final conseguir parar esa epidemia, esa propagación de los errores. Y el resultado es una prueba larga, pero el resultado es el siguiente teorema, es lo que se conoce como el teorema del umbral, teorema del threshold, que dice que sí. Aquí está puesto en la horizontal la tasa de error, la P que decía antes en el caso clásico. Esa tasa de error puede ser errores debido a puertas lógicas que sean defectuosas, a que haya medidas defectuosas, a que haya una interacción con el ambiente que provoque defectos. Es decir, si todo eso tiene una tasa de error que está por debajo de un umbral, este de aquí, entonces vivimos en un oasis, tenemos un QC, un quantum computer, un ordenador cuántico, y podemos hacer una computación cuántica, un procesador cuántico de la información durante un largo tiempo y además con una precisión arbitrariamente pequeña. Sin embargo, si pasamos ese umbral, nos encontramos que los errores se propagan más rápidamente que los podemos curar externamente. Y entonces lo que da lugar es que el ordenador cuántico deja de funcionar y no podemos trabajar con él. Entonces, este es un teorema muy importante, se considera un auténtico logro en el campo y es lo que certifica que la computación cuántica no es analógica, es algo realmente digitalizado. Bien, una de las cosas que quiero llamar la atención es que esto que tengo aquí, que es algo visto desde un punto de vista informático, computacional, tiene una visión para un físico muy clara. Esto puede ser una transición de fase cuántica entre una fase con un cierto orden a otra fase desordenada. Orden o desorden respecto de un observable, de una magnitud física. Y lo que vamos a ver es que hay modelos, hay teorías de spines clásicos, cuánticos, y en concreto hay novedades de conexiones con teorías gauge, en las cuales esto es una transición de fase cuántica. Lo vamos a poner en correspondencia con eso. Y es uno de los aspectos físicos más novedosos que ha dado lugar esta teoría de la corrección de errores. Hasta tal punto que se pueden conseguir nuevas teorías gauge, lattice gauge theories, que no vienen de las teorías de discretizar teorías en el continuo, sino que vienen de la corrección cuántica de errores, nuevas, distintas de las que propuso Wilson. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Pues que la computación cuántica tolerante a fallos, es decir, aunque existan errores, es posible. Pero las malas noticias es que el valor de este umbral es muy pequeñito. En la práctica, cuando se hacen cálculos con códigos concretos, pues el de Shor, el de Steen, o otras variantes, se encuentra que son números muy pequeños, del orden de 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Eso significa, por ejemplo, que si tenemos en cuenta errores de tipo operaciones lógicas, eso significa que un umbral de 10 elevado a menos 6 significaría que tendríamos que ser capaces de aplicar 1 millón de puertas, idealmente sin error, antes de que se produjera un error en el sistema. Y hoy en día, puertas lógicas, en tal cantidad de número de puertas lógicas seguidas sin error, no se sabe hacer. Bien, la computación cuántica estrictamente protegida, cuando se aplica sobre el modelo cuántico topológico, da lugar a esta conexión que he dicho anteriormente, una conexión con lattice gauge theory, en el cual el diagrama de fases viene dominado por lo que se llama la línea de Nishimori, y los observables que me dicen si estoy en una fase ordenada o desordenada son los observables, lo que se llaman los Wilson loops, los lazos de Wilson, que tienen un comportamiento que en física de partículas se llama de tipo ley de perímetro o ley de área. Voy a comentar cuál es una visión de un ordenador cuántico topológico y luego voy a comentar cómo es esta conexión con el diagrama de fases de una lattice gauge theory. Un ordenador cuántico topológico, pues aquí viene puesto pictóricamente como un doble donut donde se insertan qubits. Y estos qubits lo que van a suceder es que van a codificar información de acuerdo con la interacción que tienen entre ellos.
Lo que es característico de estos códigos topológicos es que la interacción no es de dos cuerpos, no es de uno a uno, sino que es una interacción multipartita. Es decir, que puede ser una interacción de 4 cuerpos a la vez o de 6 cuerpos a la vez. Dependerá de... Aquí hay una red que está embutida en este doble donut y entonces este doble donut está puesto aquí para ver que hay propiedades globales de esta superficie que las va a heredar el sistema cuántico que está embutido en él. Entonces, la idea muy bonita que hay debajo de la computación cuántica es la siguiente: codificar, o sea, la redundancia cuántica, ponerla a nivel de las propiedades globales del sistema cuántico. De tal manera que en el estado fundamental de este sistema va a estar degenerado, va a haber más de un estado fundamental, todos con la misma energía, y el número de estados va a depender de la topología, es decir, en este caso del número de agujeros, de asas que tiene esa superficie. Y el resto del espectro de estados excitados van a dar lugar a errores. El significado que van a tener son errores. Y lo que hay que procurar es hacer todo en el estado fundamental que está degenerado. Entonces, la idea es que si el error es local en la superficie respecto de las propiedades globales, si los errores son locales, entonces las propiedades globales, que son las propiedades lógicas donde hemos codificado la información, no se van a ver perturbadas. Y en ese caso uno tendrá algo que en teoría es robusto. Pero de nuevo, esto es algo ideal. Cuando se hace un modelo microscópico de interacción con el ambiente, se da cuenta que hay más tela que cortar. Desde el punto de vista computacional, este tipo de modelo es equivalente al circuital, al modelo cuántico circuital. Lo único que sucede es que el código ahora es un código basado en propiedades topológicas, en propiedades globales del sistema. Y la manera de guardar información son con estados que dependen del código y se construyen operadores estabilizadores, que son aquellos que dejan invariante trivialmente con autovalor más 1 el estado. Y estos operadores son operadores construidos con matrices de Pauli, X y Z, y las únicas posibilidades que tengan autovalor más 1, entonces eso significa que no hay error, o autovalor menos 1, que significa que ha habido un error, y eso es parte del síndrome de lo que se mide para saber si ha habido errores o no. Se miden estos operadores estabilizadores. Bien, uno de los códigos fundamentales para entender la noción de autocorregible son códigos cuánticos de colores que compaginan la topología con la transversalidad y permiten implementar conjuntos de puertas lógicas que sirven para implementar el grupo de Clifford, que sirve para hacer destilación de entanglement, de entrelazamiento o teleportación cuántica o otras operaciones similares importantes, pero no es universal. Para ser universal no es necesario tener un conjunto de puertas lógicas dada por la puerta que se llama pi octavos, la CNOT y la Hadamard. Y la Hadamard se puede reconstruir con medidas transversales de X y Z. Muy bien, el aspecto, la pinta que tiene un ordenador cuántico topológico es, en vez de tener una cadena de iones, pues uno tiene una cadena de láminas, cada una de las cuales alberga un sistema con lo que se llama un orden topológico, con estas interacciones multipartitas, y desde fuera vamos haciendo una acción con láseres externos para implementar puertas lógicas de un solo qubit o de 2 qubits, como por ejemplo con estas dos láminas. En los códigos cuánticos de colores que hemos desarrollado en la Complutense, y mencionaré al final referencias al respecto, las interacciones multipartitas significan que, por ejemplo, aquí hay una interacción entre 6 espines, entre estos 6 espines de este hexágono, y aquí hay una interacción entre 4 espines, y aquí, pues entre el número de espines que hay aquí, 8, 9, los que sean. Y se llaman de colores porque uno puede colorear las caras de esta superficie, de esta red, de tal manera que no hay colisión de colores entre las caras. También es equivalente a pedir colorabilidad por aristas. Este es un ejemplo de los estabilizadores que definen la codificación de la información. En este caso tenemos una plaqueta hexagonal, siempre la coordinación va a ser 3 en 2 dimensiones, y aquí tengo un producto de 6 operadores de spin y otro producto de 6 operadores de spin, uno de tipo X, otro de tipo Z, matrices de Pauli. Esto es un ejemplo de una interacción de 6 partes, de 6 cuerpos, 6 partitas. Recientemente, estos códigos de colores, ha habido una propuesta en Innsbruck para implementarlo con átomos de Rydberg por el grupo de Peter Zoller. O sea que es algo que en principio uno puede intentar hacer una implementación
física, otra cosa es llevarlo al experimento, pero al menos eso ha suscitado ese interés. Bien, la respuesta de qué hacemos con un donut, porque si ya un ordenador cuántico es difícil, con el aspecto de un donut o un doble donut es más echa para atrás, pero en los ordenadores topológicos, sabiendo topología, uno puede conseguir lo mismo, pero con sistemas en el plano, a cambio de tener bordes de unas determinadas características. Entonces, se pueden construir ordenadores que codifiquen lógicamente qubits con propiedades topológicas globales del sistema, pues por ejemplo con esta red, que es una red mixta de cuadrados y octógonos. Y aquí ya no hay ni agujeros ni asas, y es algo plano y es algo que en principio, si uno con estas técnicas que digo con átomos de Rydberg, pues puede uno intentar construir esto. Esto se están haciendo ya pruebas de primeros principios con iones atrapados. Estos son aspectos técnicos que son los que no voy a entrar en un seminario como este para probar que hay computación de tipo Clifford o computación de tipo universal cuando me voy a dimensión superior. Un aspecto importante aquí es que las excitaciones que aparecen en este sistema, las excitaciones dan lugar a los errores, son de tipo aniónico, es decir, son cuerdas, por las ligaduras del sistema aparecen siempre en pares, y los extremos de esas cuerdas, cuando se dan una vuelta alrededor, una operación de monodromía alrededor de un extremo de otra cuerda, resulta que el estado cuántico asociado a este sistema pilla una fase no trivial -1, que no es compatible con estadística fermiónica o bosónica usual, y esto es lo que se llama aniones, en este caso de tipo abeliano. Es decir, que estos sistemas de orden topológico están asociados a sistemas con aniones. Bien, la conexión con las teorías de spines y con las lattice gauge theory viene a través de un diagrama de fases, viene de la siguiente manera. Cuando uno tiene ese ordenador topológico, lo que hace es medir sobre ese sistema de qubits para extraer información sobre el síndrome, para saber un patrón de máses y menos que le va diciendo, donde hay menos, le va diciendo que haya habido un error respecto de lo que uno tenía almacenado en el estado fundamental. Entonces sucede que al medir y obtener información sobre el síndrome, lo que está adquiriendo uno, al medir un sistema cuántico, la información que obtiene ya es clásica, se hace clásica. Y lo que sucede con los sistemas topológicos es que se les puede asociar la probabilidad de encontrar un error, se le puede asociar a la función de partición de un sistema clásico de spines en la red dual. Y esta temperatura de aquí es una temperatura ficticia auxiliar que se utiliza para hacer ese mapping, esa correspondencia, y este P de aquí es justamente el parámetro P del el error que se comete sobre el qubit debido al su mal funcionamiento o a la interacción con el medio ambiente. Entonces hay una línea particular que se llama la línea de Nishimori, que es donde ocurre la computación cuántica. Esta línea es lo que antes decía, de aquí para acá es el oasis y de aquí para allá es el desorden. Bueno, pues esto es el diagrama de fases de una teoría lattice gauge theory con una aleatoriedad dada por este parámetro P, y lo que sucede es que buscando el punto de corte entre la línea crítica de este diagrama de fases y esta línea de Nishimori, uno encuentra el threshold, el valor umbral. Y esto es muy interesante porque en el fondo uno está trabajando con cosas que un físico teórico ha usado en teorías gauge. Esto es una fase ordenada que se llama de tipo Higgs y esto es una fase desordenada que se llama de tipo confinamiento. ¿Qué es lo que ganamos? Los valores que tenemos para esto son del orden del 11%, es decir, el umbral es mucho mayor que el obtenido con ordenadores cuánticos ideales, pero no topológicos. Cuando lo hacemos con códigos de colores, el modelo, hemos encontrado un nuevo modelo estadístico donde la interacción es de 3 spines clásicos, no es un modelo de Ising de 2 spines, sino de 3 spines con variables aleatorias que toman valor más o menos 1, el -1 con probabilidad P, que es el recuerdo de la tasa de error, y 1 menos P si no ha ocurrido error. Entonces, esto es un ejemplo real de ese caso que he puesto anteriormente, y estos son medidas reales de una simulación numérica para conseguir ese valor umbral. Esto se hace con redes triangulares, que son las redes duales de las que he puesto anteriormente,
Y el método, esto es la relación entre la probabilidad de encontrar un error y la función de partición, que comentaba antes, y el método que uno hace es un método de ver cómo escala la longitud de correlación con el tamaño del sistema, identificar el punto de corte, donde le va dando los puntos de la línea crítica. Entonces, el modelo es exactamente soluble a desorden cero y eso se puede utilizar para calibrar las medidas simuladas. Y una vez que uno calibra bien la máquina, lo que empieza a hacer es meter desorden, simular con desorden la teoría estadística que sale asociada a este modelo topológico y va obteniendo un valor para este desorden. Cuando el punto de corte de estas líneas de aquí, haciendo el escalamiento entre la longitud de correlación y la temperatura, pues obtiene otro valor variando al desorden. Al aumentar el desorden va aumentando, va disminuyendo la temperatura crítica, va yendo cada vez a buscar a la línea de Nishimori hasta que ahí le toca, y fijémonos que ahí ya es dudosa la existencia de una... Y ya aquí hemos pasado a una fase distinta, donde ya no hay un crossing apreciable, un cruzamiento apreciable. Entonces tenemos la fase ordenada, la fase desordenada, y este es el punto que me da el umbral. Y el umbral que obtenemos es cerca del 11%. Lo mismo que obtenía esto es una novedad porque con estos modelos que hemos introducido en la Complutense conseguimos un parámetro de error igual que los de Kitaev, pero con mayor poder de computación. Las puertas lógicas que podemos construir aquí son mejores que las de Kitaev. Kitaev no vale prácticamente nada más que para implementar, para codificar información, no para procesar. Bien, este es un valor mejorado con el error y este es el punto que decía antes. Y la pregunta de si al cambiar los códigos perdemos potencia de cálculo, la respuesta es que no, y eso es una de las ventajas de estos códigos coloreados, y estos son trabajos que hemos hecho en estas referencias que hay aquí. Al hacer esto, hemos supuesto que al medir el síndrome no se comete ningún error. Sin embargo, eso no es cierto, es decir, puede haber errores y puede haber una tasa de error Q. Esa tasa de error hace que tengamos que medir en varias veces sobre el sistema y sacamos resultados que apilamos en láminas temporales. Entonces, la conexión, la probabilidad de encontrar un error, cuando hacemos esta correspondencia con modelos estadísticos clásicos, lo que nos aparece es una teoría, lattice gauge theory, en 3 dimensiones. La dimensión extra es la del tiempo, la de hacer varias medidas y comparar para depurar errores. Lo interesante es que sale una teoría, gauge, que es distinta de las que propuso Wilson. Tiene una interacción de una interacción de volumen y una interacción de planar, una interacción de volumen con un doble tetraedro y una interacción de hexágono. Y esto tiene una simetría gauge que es distinta de las que aparecen, es local, pero es distinta de la familia que propuso Wegner y posteriormente generalizó Wilson. De nuevo, se puede hacer la simulación numérica de esto y lo que se obtiene ahora es un valor de un 4,5%. Es normal que al considerar que hay más fuentes de error, pues es normal que haya más, que baje el umbral sostenible. Si lo comparamos con los resultados obtenidos para el modelo de Kitaev, cuando se tienen en cuenta todos los errores, también los de las mediciones, el valor del modelo de Kitaev da un 3%, o sea, menor, y esto ha sido simulado por japoneses en el 2004. Bueno, suponiendo que sus medidas, sus simulaciones estén bien y que las nuestras están bien, que yo creo que están bien, significaría que estos códigos de colores son todavía mejores que los de Kitaev. Y realmente lo que habría que hacer también es repasar estos cálculos para compararlos. Utilizamos las diferentes técnicas de medida porque pensamos que estos problemas hay que introducir nuevas técnicas de medida para hacer simulaciones. Pero esto es el sistema de nuevo simulado. Y aquí están las referencias. Bien, todo esto es bastante duro en el sentido de que a uno le gustaría dar un paso más y tratar de proteger un ordenador cuántico de una manera todavía más... o sea, si alguien le dice, pide un deseo para construir un ordenador cuántico, pues lo que pediría es que fuese internamente protegido, es decir, que fuese autocorregible, es decir, que se corrija él solo.
En vez de estar ahí desde afuera curando la propagación de la epidemia, pues que siguiendo con la analogía con la medicina, pues pensar que el ordenador cuántico es como un ser humano que está genéticamente tan bien diseñado, tan fuertemente, tan robusto, que si ocurren cierto tipo de errores, pues entonces se cura él mismo sin necesidad de ir al doctor a tomar medicinas. Eso es lo que buscamos. Y eso es una idea, eso es un desafío que es muy interesante per se, es decir, como desafío para física fundamental es muy interesante porque no solamente desde el punto de vista de ciencias del cómputo, sino saber qué tipo de estructura, qué tipo de fase cuántica de la materia puede soportar un desafío como este. Bien, el problema que tienen estos, la vía, el resultado que voy a comentar que hemos conseguido está por la vía del modelo topológico que decía anteriormente. Entonces, en ese modelo topológico el problema está en que los errores aparecen en forma de cuerdas, tienen una estructura, siempre aparecen aparejados en 2 dimensiones, los errores son cuerdas que se van propagando sin tensión, este es el problema. El problema es que si se crea un error, un defecto, aparecen por pares, 2 defectos. Y el problema es que si no hacemos nada para curarlo, como en el caso anterior, en el apartado anterior, en donde se hacía protección externa, si no hacemos nada, resulta que son cuerdas topológicas, no cuesta nada deformarlas, se van propagando, se van haciendo cada vez más grandes, sin costar energía, no hacemos nada en el sistema y llega un momento en que cuando ve la globalidad del sistema, la globalidad del toro, por ejemplo, entonces lo que sucede es que se convierte en un error que ya ve la globalidad del sistema, afecta a la información que está codificada globalmente y la destruye. Entonces, este es el problema de los códigos topológicos, que los defectos que aparecen en 2 dimensiones son en forma de cuerdas sin tensión. Si tuvieran una tensión, entonces esos extremos libres se reabsorberían y se volverían al sistema desapareciendo. Y eso es lo que andamos buscando. Esas son las ideas fundamentales. Bueno, uno de los mecanismos para batir eso es pasar a una dimensión superior. Pasar, por ejemplo, a 3 dimensiones. Con los códigos de colores se pueden construir con interacciones de plaqueta y con interacciones de volumen. Aquí son de 4 cuerpos, aquí de 8, una celda. Y se pueden construir con topologías, pues, por el espacio proyectivo en 3 dimensiones, la que uno quiera, tanto compactos, sin bordes, como con bordes. Estos son aspectos de redes en 3 dimensiones con estos códigos, para un caso de un 3 toro, o para un caso de un S2 por S1, S2 es la esfera común, S1 es el círculo, y no voy a detenerme en la construcción en detalle. Lo importante es que las excitaciones, los errores que pueden aparecer en estos códigos pueden ser de tipo cuerda, como antes, y estos son problemáticos, pero pueden ser de tipo membrana, y las membranas tienen la propiedad de que estas sí que se contraen. Sí que existe un mecanismo en los cuales, al no tener extremos libres, como estos, resulta que sí es posible que se reabsorban, siempre y cuando uno esté por debajo de una temperatura umbral de crítica, de tal manera que es posible que el autocorrelador de los observables, donde guardamos la información, su tasa de degradación va a cero exponencialmente con el tamaño del sistema. Es decir, que de manera práctica es como decir que la información se sostiene si estamos por debajo de una temperatura crítica. Esa temperatura crítica es la del ambiente, ahora tenemos que pensar que el sistema cuántico está rodeado de un ambiente térmico y que esas fluctuaciones térmicas pueden dañar la información. Si estuviésemos a temperatura cero, los códigos topológicos son robustos, son autocorregibles. Si lo ponemos a temperatura finita, en principio no. Eso es algo que hay gente que no conoce bien y hay gente que piensa que códigos topológicos son siempre autocorregibles, no es cierto. Bien, uno de los aspectos interesantes de estos códigos es que en 3 dimensiones dan lugar a nuevos tipos de estadística, a nuevos objetos que llamamos braniones, que significa aniones de tipo membrana, es decir, son objetos extendidos que tienen estadística no trivial. Es decir, si cogemos el borde de una membrana, que es esto de aquí, y hacemos una operación de braiding con una partícula que es el extremo de una cuerda abierta, pues resulta que esta operación produce una fase -1 no trivial en el estado cuántico conjunto del sistema. Y esto es algo realmente, hay gente que piensa que las propiedades topológicas cuánticas están constreñidas a 2 dimensiones, y no es verdad, se pueden hacer en 3 dimensiones si uno juega con los objetos adecuados, con las excitaciones adecuadas.
Bien, esto se puede generalizar, lo tenemos generalizado a dimensión arbitraria y caracterizado con un hamiltoniano. Lo bueno de estos sistemas es que se pueden caracterizar por hamiltonianos que son exactamente solubles, con lo cual uno puede tener certeza absoluta de lo que está diciendo, probar resultados, teoremas con estos tipos de modelos. Y construir modelos en 3 dimensiones que no tengan agujeros, sino que sean redes, como ejemplo, tetraédricas. Entonces, volvemos al problema de las cuerdas sin tensión. O sea, tenemos que buscar situaciones en las cuales, si estamos en 2 dimensiones, exista tensión en las cuerdas. Ya he dicho que en los modelos topológicos conocidos no tienen. Si vamos a dimensión superior, podemos ganar membranas, y estas membranas, al no tener extremos libres, pueden tener este mecanismo de tensión que reabsorbe el error, o ir a dimensión todavía superior y tener, en vez de una membrana, un volumen. Estos son errores que ocurren en el sistema. Entonces, lo que sucede es que inmediatamente uno ya se ve aquí un problema que tiene uno con la dimensión, y es que si uno quiere corregir errores de tipo X, de tipo bit flip, o de tipo phase, de tipo Z, tiene que tener de manera independiente membranas para las X y membranas para las Z, de manera independiente, ortogonales. Entonces eso significa 2 dimensiones por un lado y 2 dimensiones por otra. Y 2 más 2 son 4. Y vivimos en 3 dimensiones. Luego, una manera de curar errores de forma autocorregible es ir a dimensión superior, pero ya para una memoria cuántica necesitamos que para ese mecanismo de reabsorción de errores necesitamos, para una memoria cuántica, solamente para almacenar información, necesitamos 4 dimensiones espaciales. 2 para los errores de tipo bit flip y 2 para los errores de tipo fase. Muy bien, pues esto se puede hacer con el código de Kitaev. Sin embargo, el código de Kitaev no produce computación universal. Y lo que hemos hecho, voy a abreviar, lo que hemos hecho con los códigos topológicos de colores es mostrar el siguiente resultado. Se puede demostrar que es posible construir un computador cuántico autocorregible con un modelo microscópico de errores, con un modelo microscópico de interacción con el ambiente, no algo fenomenológico, sino algo bien descrito, un hamiltoniano del sistema, un hamiltoniano del ambiente y un hamiltoniano de interacción entre las 2 partes, de tal manera que se puede conseguir no solamente una memoria cuántica, sino que se pueden conseguir puertas lógicas autocorregibles, de forma universal. Se pueden hacer medidas autocorregibles y se puede hacer una inicialización del sistema también de forma autocorregible. Y el precio que hay que pagar es pasar a dimensión 6 o 7. En dimensión 4 no es posible encontrar un conjunto universal de puertas lógicas que además sea topológico, que sea autocorregible. Nos salimos del espacio del estado fundamental y producimos errores. Bien, me gustaría, para entender esto, me gustaría hacer la siguiente comparación. Comparemos lo que se ha obtenido con un ordenador cuántico protegido externamente. El logro fundamental es lo que se llama el teorema del umbral, que he dicho anteriormente. Y lo que hemos mostrado con un ordenador cuántico autocorregible, o sea, internamente protegido, es que se puede construir, se puede hacer algo autocorregible. ¿Qué es el problema de esto? El problema del caso externo es que uno tiene que conseguir una tasa de error suficientemente pequeña para que la computación sea sostenible. Y si en el otro lado de la comparativa, si lo queremos hacer autocorregible, lo podemos hacer por la vía topológica, ojo, siempre que podamos construir sistemas en dimensión superior, suficientemente grande. ¿Cuánto? Pues 6. Nosotros hemos probado que las dimensiones críticas son 6 o 7, dependiendo del modelo que uno quiera implementar. Entonces, esto de nuevo hay que verlo en el contexto de algo positivo o algo pros y cons. Es decir, esto tiene una parte positiva y es que es la primera vez que se demuestra que esto es posible hacerlo en teoría, con un coste, que es la dimensionalidad. Evidentemente uno se debe plantear qué pasa, qué salida hay al problema de la alta dimensión, y bueno, voy a comentar 2 alternativas que se me ocurren, y eso es justamente uno de los desafíos que quería comentar que hay abiertos en este estudio fundamental de este problema. Bien, un comentario al margen es que, curiosamente, las dimensiones 6 y 7 son las dimensiones que utilizan en teoría de cuerdas y en teoría M para compactificar y obtener las dimensiones de las teorías que ellos utilizan para describirlas. Entonces, a una persona de teoría de cuerdas o de M-theory, de teoría de M,
pues te podría decir que él tiene dimensiones extras para dártelas y construir un ordenador cuántico. De todas maneras, esta salida no es la que yo ando buscando. Una posible salida para este problema de la alta dimensionalidad es la siguiente. Es sabido que si uno modifica el contenido de grados de libertad cuántico de un sistema, puede bajar la dimensión crítica. Y los modelos que he puesto hasta ahora son modelos muy simples. No he tenido tiempo de explicarlo su estructura interna, pero son modelos de spines, sin más. Lo único que tienen es unas ciertas patrón de interacciones multipartito. Pero tenemos libertad de, además de spines, añadir bosones. Poner bosones en los extremos de las cuerdas en 2 dimensiones, o fermiones, o aniones, y provocar que tengan una tensión y se reabsorban. Esto todavía está sin explorar. Y un hecho que es conocido es que los sistemas cuánticos, cuando aumentan su contenido en grados de libertad, pueden bajar su dimensión crítica. O sea, esto sería una posible salida a este desafío. Otra posibilidad de salida es utilizar grados de libertad acoplados a campos gauge no abelianos. Esto lo hemos hecho, tenemos hamiltonianos para describir este tipo de situaciones en 2 dimensiones. Lo que pasa es que están basados en conceptos de qubit más elaborados, más difíciles de realizar experimentalmente, pero desde el punto de vista teórico se puede hacer. Y hemos conseguido modelos en los cuales en 2 dimensiones las cuerdas tienen tensión. O sea, no son como las de los modelos topológicos abelianos, que son sin tensión, sino que tienen tensión y potencialmente se pueden resolver. Pero todavía está abierto el estudio de si al ponerlo en contacto con un baño térmico obtenemos los mismos resultados que antes. Bien, esto recuerda a un problema fundamental en física, que es el problema del confinamiento de los quarks en las teorías gauge. De hecho, este tipo de mecanismo de tensión en una cuerda es lo que sucede en la visión de cuerda de QCD, por ejemplo, de un mesón formado por un quark y un antiquark, mientras que una teoría abeliana pues, es no confinante. Entonces, andamos buscando esencialmente un mecanismo similar al del problema del confinamiento. Y esto podemos ver el desafío de encontrar un computador cuántico autocorregible como un cierto problema de confinamiento. No es que sea el mismo problema de confinamiento de los quarks en QCD, no, es otro problema de confinamiento motivado exclusivamente por un problema de computación cuántica. Y esta conjetura es buena en el sentido de que aquí hay resultados, aquí hay mucho trabajo ya hecho que puede servir de retroalimentación para estudiar este problema y buscar salidas a los desafíos que he dicho anteriormente sobre la dimensionalidad. Bien, los resultados de dimensión 6 y 7 se prueban haciendo un análisis detallado, y esto es de un seminario que he dado recientemente en Tokio, dando los resultados. En fin, esto es el tipo de cosas que no quiero entrar aquí en un seminario más conceptual y a nivel de resultados. Pero esto lo pueden encontrar, ahora voy a pasar ya terminado, a las referencias. Recordar esta hoja de ruta, otra vez me gusta recordar que tenemos la simulación clásica asistida por mecánica cuántica, la simulación cuántica de sistemas físicos como un paso intermedio hacia la idea del computador cuántico, y la idea es que si consiguiéramos un estado de la materia que soportara algo autocorregible, entonces tendríamos algo escalable para la computación cuántica. Y yo soy optimista, así que yo pienso que lo mejor todavía está por venir. También me gustaría, por último, agradecer a colaboradores como Héctor Bombín, que hizo la tesis en la Universidad Complutense, luego ha pasado por el MIT y ahora está en el Instituto Perimeter en Canadá, el grupo de Horodecki en la Universidad de Dansk en Polonia. Este es un artículo donde contiene la parte autocorregible y la parte de código de colores, pues fueron introducidos en este artículo aquí, en este otro, y fueron las conexiones estadísticas aparecen con un colaborador, Helmut Kalgraber, de ETH Zurich y la Universidad de Texas, AM, y algunos colaboradores más. Por último, para los estudiantes que haya en la audiencia o personas que quieran introducirse en la computación cuántica, pues me gustaría recordar una referencia básica de información y computación cuántica que hice con el profesor Galindo. Yo voy a contar una anécdota. En el año 98 fue la primera vez que tuve una interacción con la computación cuántica. La primera idea que se me vino a la cabeza es que eso era imposible. No me lo creía. Y a finales del año 99 estaba colaborando con Alberto Galindo en hacer este artículo, es decir, que había hecho una transición de
de no creyente a creyente, convencido al entender cuáles son los fundamentos de la computación cuántica. Y por el momento, pues eso es todo. Muchas gracias por la atención.